Bueno, siendo las 11 en punto, le damos la bienvenida a Matías Biancucci, que nos va a estar contando sobre los desafíos de incorporar tecnología 3D en quirófano. Matías, cuando quieras. Dale, bueno, muchísimas gracias Joaquín, gracias a todos ustedes por invitarme, la verdad que una gran alegría para mí participar del evento y sobre todo por la buena onda con la que también gestionaron todo lo previo, así que les agradezco mucho tenernos en cuenta para participar. Y bueno, la idea es poder hacer una presentación que les sirva, que les resulte interesante y los invito a preguntar y hacer cualquier comentario que tengan ganas, incluso para discutirlo en cualquier momento, para hacer que realmente esto valga la pena y no sea solamente un monólogo de mi parte. Así que la pregunta de por qué cuesta tanto incorporar tecnología 3D en quirófano me parece que es muy importante, pero que solamente la podemos empezar a abordar si tenemos las respuestas previas a otras dos preguntas, que son ¿qué es la tecnología 3D y para qué nos sirve? Entonces mi idea es arrancar por revisar los conceptos más importantes cuando hablamos de tecnología 3D y ver bien cuál es su aplicación, su utilidad y sus beneficios en los diferentes aspectos, ¿no? Entonces, yo quería repasar los conceptos más importantes. Para mí hay un concepto que es súper importante, que mucha gente quizás no lo sabe, que es que no existe una única tecnología de impresión 3D, sino que hay un montón que tienen que ver muchísimo con los materiales, por ejemplo, si van a ser flexibles, translúcidos, biocompatibles, etcétera, y que obviamente, dependiendo de cada aplicación, habrá una tecnología de impresión 3D o de manufactura aditiva que encaje mejor con lo que se necesita. Y esto también obviamente impacta directamente en los precios. Justo hoy entré a Mercado Libre para ver cuánto estaba la impresora más barata acá en Argentina, estaba alrededor de $450, pero si uno, por ejemplo, quiere trabajar con titanio para hacer, por ejemplo, implantes a medida con impresión 3D, quizás puede terminar trabajando con equipos que valen más de $1.000.000. Entonces, la verdad que es súper importante conocer cuáles son las tecnologías que están disponibles y qué ofrece cada una para poder sobre todo ser costo eficientes y entregar un producto de calidad que resuelva las necesidades de cada caso particular. Y otra cosa que me parece muy importante es que entendamos bien qué significa la impresión 3D en salud y que básicamente es lograr materializar la información que uno tiene en la imagen médica y presentarla de una manera diferente que permita que el cirujano u otro profesional de la salud la pueda interpretar mucho mejor y que muchas veces tiene que ver con la experiencia de los cirujanos, pero otras veces no necesariamente, y por ejemplo puede tener que ver directamente con cómo cada uno tiene entrenado su propio cerebro, y es algo intrínseco del ser humano la facilidad para interpretar algo que puede tocar y que puede tener en 3 dimensiones, en comparación, por ejemplo, a ver una imagen 2D en una pantalla. Entonces, yo lo que quiero que sepan, digamos, en esta slide, es primero cómo es el proceso para generar un modelo 3D, donde uno empieza con la adquisición de la imagen. La verdad que hoy se puede trabajar con una gran cantidad de imágenes de angioresonancia, angio-TC, tomografía, resonancia, ecografía, etc. Después pasa a la segmentación y a la elección de la región de interés, que este es como el proceso más, si se quiere, crítico. Obviamente la adquisición de la imagen también, porque si no vemos una estructura anatómica en la imagen, luego no la vamos a poder representar en el modelo 3D. Y después podemos tener ya el modelo renderizado, que seguramente va a pasar por etapas de postproceso para sacarle todo el ruido que uno habitualmente encuentra en los estudios de imágenes médicas. Y después, justamente coordinando con la slide anterior, elegimos la tecnología más adecuada para poder imprimirnos con las características que se necesita a cada uno de los modelos. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Bueno, la verdad que las aplicaciones son súper variadas y estos son todos casos reales que hicimos nosotros, ¿no? Que por ejemplo, acá arriba a la izquierda pueden ver un caso de cirugía de tórax, abajo un caso de neurocirugía en donde tenés un tumor presionando todo lo que son, digamos, los vasos de la columna, casos de traumatología oncológica, cardiopatías congénitas, que acá es muy interesante porque pueden ver cómo hicimos un corte
del corazón para que uno pueda ver todas las cavidades internas. También imprimimos el pulso sanguíneo para brindarle más información al cirujano. O, por ejemplo, un caso de páncreas que hicimos también en el Hospital Garrahan, donde uno puede ver el tumor en amarillo, en una posición muy central, y cómo es su relación con el resto de las estructuras vasculares. Y también, si prestamos un poquito de atención en esta misma foto, vamos a ver, por ejemplo, todo este macizo facial impreso en un color medio translúcido, que esa, por ejemplo, es otra tecnología de impresión diferente a la mayoría que están acá, que son polímeros. O sea, esto también es un polímero, pero la mayoría son filamentos. Bueno, esta es una resina y tiene un poquito más de precisión y está bueno para todos los casos que son de cirugía de cabeza y cuello, por ejemplo, porque permite fabricar y manufacturar todos los detalles óseos pequeños de los orbitales y demás partes, ¿no?, que implica cabeza y cuello. Y esta es un gráfico muy interesante de la empresa Materialise que muestra cuál es el valor para los hospitales de implementar impresión 3D y que muestra, por ejemplo, valores tangibles e intangibles y clínicos y operacionales o financieros. Entonces, por ejemplo, uno dentro de los beneficios tangibles y clínicos puede encontrar poder simular las cirugías y poder practicar procedimientos que nunca se hicieron anteriormente, y en el otro extremo puede encontrar quizás cosas un poco menos cuantificables, pero para muchas instituciones igual de importantes, como poder tener impresión 3D y que por eso se innove en el hospital y se desarrollen nuevas técnicas, o por ejemplo, ser un instrumento de marketing para posicionar a la institución de una manera diferente de cara a la opinión pública. Y la verdad que son todas cuestiones que, de acuerdo a cada institución, se van a ponderar más o menos, y eso es justamente una de las líneas principales, ¿no?, de esta presentación, el poder entender realmente qué necesita cada institución para poder desarrollar un programa de tecnología 3D acorde a la institución. Porque si no, lo que vemos muchas veces es que se comete el error de comprar un equipo, ponerlo en el hospital, no capacitar a la gente, y la verdad no se hace un uso eficiente de los recursos que se pueden llegar a poner en esta tecnología. Y para resumir un poco el gráfico anterior, yo me quiero quedar con tres partes, que serían la planificación quirúrgica, la posibilidad de entrenar y educar, y lo de driver de innovación, de buscar nuevas técnicas o aplicaciones. Voy a empezar por el final, contando un poquito lo que seguramente mostró el doctor Horacio Mayer ayer. Esto justamente lo hicimos en colaboración con el equipo de cirugía plástica del Hospital Italiano, y en donde ellos, tanto el doctor Mayer como el doctor Aguilar, en una primera aplicación hicieron un escaneo 3D de un paciente quemado para después desarrollar una máscara a medida que favorezca la regeneración del tejido de la cara y que mejore todo lo que es el resultado estético. Esto se imprimió, por ejemplo, en un material biocompatible y esterilizable a base de almidón. Y también podría hacer algo muy similar para lo que es reconstrucción mamaria con tejido autólogo, ¿no? Se escaneó la mama sana de la paciente y se reconstruyó con un molde que se usó como guía para hacer la reconstrucción con colgajo. Entonces estas son cosas que en el mundo hay muy poco precedente y que tanto el doctor Mayer como el doctor Aguilar, la verdad que innovaron y tuvieron una aplicación muy, muy novedosa de la tecnología 3D, y justamente es un ejemplo perfecto de cómo es algo que está disponible y que depende de que los cirujanos también logren entender las posibilidades que la tecnología ofrece para empezar a encontrar y a desarrollar nuevas aplicaciones. O por ejemplo, otro de los puntos que les contaba antes es la importancia y los beneficios que brinda en simulación y entrenamiento. Y acá le quiero mostrar este ejemplo del cual yo soy bastante fanático, que es lo que están haciendo en SickKids, en Toronto, en Canadá, que es lograr replicar un montón de diferentes patologías de pacientes reales, pediátricos, cardiovasculares, y imprimirlos en un material que permite que sean suturados y que sean operables. Y lo más interesante es que hicieron un estudio bastante actual y muy bueno de cuál es el resultado de entrenar sobre estos modelos, y tienen dos resultados que a mí me parecen súper valiosos. Ellos, en el estudio que hicieron sobre 30 cirujanos cardíacos, los hicieron entrenar primero en un modelo y luego en un segundo modelo, y en el segundo intento se puede ver cómo, por un lado, se reduce, o sea, se mejora el score quirúrgico, y por otro lado se reduce el tiempo en realizar el procedimiento de manera correcta,
¿no? Con todos los beneficios que eso conlleva, ¿no? De reducción de tiempo de isquemia, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente, digamos, la novedad de poder simular un procedimiento, sino también la validación en la práctica con este tipo de estudios de que realmente es efectivo para poder entrenar mejor a, en este caso, un cirujano. Y mostrarles también, por ejemplo, lo que estamos desarrollando nosotros en urolaparoscopía, que es un riñón totalmente operable, que consta de 12 tumores y 2 quistes, y todo lo que tiene que ver con la grasa del riñón, y que permite realizar 15 procedimientos diferentes, que se creó a partir de una combinación de 10 tomografías de pacientes reales, y que hoy por hoy está siendo validado este riñón, a ver justamente qué resultado nos da, similar a lo que veíamos antes con el estudio de SickKids, tanto en el hospital italiano a través del equipo de Manuel Jurado, de Alberto Jurado, perdón, y en el hospital alemán con el doctor Gonzalo Vitaliano. Y después, esto es algo que no se debe hacer, espero que funcione el video, pero lo que les quería mostrar es este video de cómo funciona los biomodelos en quirófano, ¿no? Tanto la posibilidad de tener la tablet y jugar un poco con la navegación virtual, como tener el modelo a escala real dentro de quirófano y poder tomar referencias y poder tomar decisiones en tiempo real para operar mejor o tomar mejores decisiones quirúrgicas. Y bueno, esto lo había preparado por si no funcionaba el video anterior, pero acá pueden ver también un caso similar, pero en vez de ser tórax, de urología, de cómo en alguna forma el modelo sirve para tomar decisiones y hacer una especie de GPS quirúrgico al momento, ¿no? En este caso, de hacer una resección de un tumor renal. Entonces, como resumen de beneficios, la verdad que brinda mayor seguridad para el paciente, habitualmente genera una modificación en la estrategia quirúrgica original que tenía el cirujano, mejora la toma de decisiones, sobre todo en el caso de aparecer alguna complicación. De hecho, nos ha sucedido, por ejemplo, haber hecho modelos quizás con imágenes no tan recientes y que cuando el cirujano entre se encuentre con un estado más avanzado de la patología y el modelo le facilitó cambiar la estrategia original. Mejorar la comunicación con el paciente, esto también es un feedback que venimos teniendo de que a partir de poder explicarle mejor el procedimiento a realizar, el paciente entra más tranquilo a quirófano. La reducción de tiempo quirúrgico, que por ejemplo para casos de cabeza y cuello ronda el 20%, y para casos de neurocirugía, por ejemplo en patologías de columna, ronda más o menos el 50% de reducción en tiempo quirúrgico, tanto para deformidades como para casos oncológicos. La posibilidad de generar ahorro en insumos, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, insumos de anestesia o tiempo de quirófano, y un mejor posoperatorio, ya que muchas de las cosas que pasan al implementar impresión 3D en medicina es cambiar el abordaje y empezar a utilizar técnicas menos invasivas. De hecho, por ejemplo, en tórax, estos son estudios muy interesantes, en tórax hemos visto que 1 de cada 4 procedimientos se cambian respecto a la estrategia quirúrgica inicial. Hay un estudio también muy grande en cardiopatías congénitas, que me lo anoté acá, 19 de cada 40 casos cambiaron la decisión para poder hacer un procedimiento menos invasivo, y eso obviamente impacta directamente, por ejemplo, en el tiempo de recuperación del paciente y en los costos para la institución. Y volviendo un poco a la pregunta original de por qué cuesta tanto que se incorpore en quirófano, porque quizás hoy uno no ve esto de manera tan habitual y si bien se empieza a desarrollar todavía hay bastante resistencia, me gustaría hacer un pequeño juego de 10 segundos, a ver si ya se dan cuenta de por qué es. Y para mí tiene que ver muchísimo con el desconocimiento. ¿Por qué? Porque hay ciertos conceptos que la verdad, a mi entender, están equivocados. Uno piensa quizás que se necesita una gran inversión para poder disponer de este tipo de tecnologías, que se necesita una gran infraestructura hospitalaria y que las imágenes, por ejemplo, la calidad de imágenes no va a ser suficiente. Se piensa también, por ejemplo, y esto es muy común, que solamente sirve para casos óseos o casos de cabeza y cuello, porque se desconoce, incluso los mismos médicos desconocen la aplicabilidad, sobre todo en oncología y en cirugía cardiovascular o cirugía pediátrica, y también se piensa que es un proceso lento, no solo por las tecnologías de impresión 3D, que sí son un poco lentas, pero sino en cómo va a afectar el flujo de trabajo del hospital y si va a ser suficientemente rápida la producción de los modelos o de las planificaciones 3D para respetar
las fechas que uno quizás puso para una cirugía, y la verdad que hoy por hoy no suele haber problema, porque como son para casos de muy alta complejidad, siempre suelen ser procedimientos programados y uno tiende a llegar tranquilamente con los tiempos sin afectar demasiado el flujo de trabajo del hospital. Y me interesa contarles un poco qué está pasando también afuera y cuáles son como los referentes a nivel mundial del uso de esta tecnología. Por ejemplo, el referente número 1 es la Clínica Mayo de Estados Unidos, que tiene un centro de modelado anatómico muy importante, que hace pocos años, creo que el año pasado, lo ampliaron y construyeron 7.000 metros cuadrados de laboratorio de impresión 3D por encima de quirófano, para estar muy cerca de, y para estimular esa interacción con los cirujanos. Yo la verdad que no pretendo que ningún centro en Argentina o en Latinoamérica haga 7.000 metros cuadrados con máquinas que valen $500.000, pero sí quizás uno puede apuntar a hacer algo mucho más similar a lo que pasa hoy por hoy en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, que es una estructura de trabajo en donde trabajan codo a codo cirujanos con el equipo de radiología y en donde tienen algunos equipos en el hospital y otros equipos que trabajan con empresas externas, y de acuerdo a cada caso analizan si vale la pena utilizar impresión 3D y analizan también qué tecnología utilizar y con qué proveedor. Y acá pueden ver algunas cifras oficiales de la misma página del hospital, que se realizaron 100 cirugías entre 2018 y 2019 en 9 especialidades, con un resultado de hasta 40% de reducción en tiempo quirúrgico en algunos casos. Bueno, también pueden encontrar Tel Aviv Medical Center, Alder Hey Children's Hospital en el Reino Unido. La verdad que cada vez van a encontrar más, pero estos son como los casos en donde se ha logrado una mayor integración de la tecnología con toda la estructura del hospital, y creo que ahí está un poco la clave, y hacerlo obviamente, como decíamos antes, en forma inteligente y costo eficiente. Y para mí, obviamente esto es una opinión personal, no es buena idea copiar por copiar, sino que la clave está en poder dominar la tecnología y adaptarla a las necesidades específicas de cada institución, sobre todo a los presupuestos, o por ejemplo, algo que para mí es muy importante es, no es lo mismo el hospital italiano que el FLENI, que va a hacer neurocirugía, o que el Fleming, que va a hacer todo oncológico. Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es la especialidad y cuáles son las necesidades de cada institución a la hora de definir un programa de impresión 3D, si se quiere hacer bien y si se le quiere sacar provecho. ¿Y cuáles son las modalidades clásicas de trabajo con esta tecnología? Bueno, uno puede tener un modelo on demand, en donde por ejemplo puede trabajar con un proveedor externo y tercerizar la totalidad del trabajo con la impresión 3D. Puede tener también lo que hoy se está conociendo como POC, que es Point of Care, tener directamente todo el laboratorio dentro del hospital, con los técnicos, tanto en impresión 3D como en radiología, con las máquinas, con los insumos, etc. O puede tener un modelo híbrido, en donde quizás uno pueda tener las tecnologías más económicas y que más usa dentro del hospital, y si quiere hacer, por ejemplo, un implante a medida, o quiere trabajar con una tecnología, no sé, de resina de alta resolución, o hacer un modelo en muchos colores, poder tercerizar determinados casos más complejos para evitar hacer una alta inversión en equipos y solamente invertir en aquellos casos que realmente vale la pena. Y algo muy importante que me olvidé decir es que acá pueden ver muy claramente cómo no hace falta una inversión inicial para empezar a trabajar con esta tecnología. Sí, lo que hace falta es entenderla, hace falta capacitación, pero hoy por hoy, si uno quiere el día de mañana empezar a trabajar con cualquier proveedor externo, ya está disponible y es inmediato. Es cuestión de enviar las imágenes y respetar, obviamente, para esa adquisición de las imágenes un protocolo, pero que no suele ser más desafiante que cualquier protocolo de adquisición de imágenes de buena calidad que tienen en centros como puede ser, por ejemplo, el Hospital Italiano. Y algo que me quiero enfocar para ir un poco cerrando la charla es en la costo-eficiencia y en el equipo de trabajo, que era lo que decía también el título de la presentación. Y es esto, que es, a todos nos encantaría poder tener el modelo de la izquierda, con la masa del hígado traslúcida, con toda la red vascular en colores, con una calidad fantástica, pero la verdad que hoy por hoy hacer un modelo de ese estilo debe estar alrededor de los $1.000, $2.000, $2.500, y se puede resolver y se puede lograr la misma utilidad
con tecnologías más económicas y con un poco de ingenio. Entonces, ¿cómo resolvemos, por ejemplo, nosotros este tipo de casos? Bueno, lo complementamos con la visualización 3D de manera virtual, que acá les puse el QR por si quieren entrar y escanearlo con el celu y acceder más fácil y poder jugar un poco con el modelo, porque acá se pierde un poco digamos, la riqueza de la visualización 3D. O, por ejemplo, combinarlo con el modelo que tenemos acá a la derecha, que si bien es de riñón, lo que pueden ver es cómo hacemos hueca la parte del parénquima renal y permitimos que se vean todas las estructuras vasculares y la relación de los tumores con esas estructuras, y en definitiva le aporta el mismo valor, quizás con un poco menos de show o de delicadeza, que el modelito de acá a la izquierda. Y este mismo concepto es aplicable a muchos de los casos que veíamos antes, ya sea tórax, ya sea páncreas, etc. Y se puede ver cómo con tecnologías básicas de filamento y un poco de ingenio o de conocer la tecnología, por ejemplo, nosotros complementamos una máquina de filamento con un equipo que lo que hace es cortar y pegar material para poder hacer estos modelos en varios colores, y uno puede tener realmente estos modelos en el rango de los 300, 400 dólares contra los 2.000 que les decía antes. Y por otro lado, quizás lo que más se menosprecia a la hora de lograr y pensar un programa de impresión 3D hospitalaria es el equipo que va a liderar ese programa, porque como pueden ver, esta es una foto vieja de lo que era el centro de impresión 3D de la Mayo Clinic, en donde congenian radiólogos, cirujanos técnicos, ingenieros biomédicos, y la verdad que lograr la integración de ese equipo de trabajo suele ser muchas veces el desafío más importante, y creo que es algo que seguramente lo vivimos todos hoy por hoy en los hospitales, incluso sin estar hablando de impresión 3D. Muchas veces poder coordinar entre los distintos equipos y entre las distintas áreas es uno de los desafíos más grandes, y la tecnología puede estar disponible, pero si no hay coordinación, quizás no se logran buenos resultados. Entonces, quizás esto es lo que se subestima, y quizás también nosotros venimos escuchando mucho esto en capacitaciones, en webinars de hospitales de Estados Unidos que son están más predispuestos a invertir mucho dinero y poner sus equipos hospitalarios, a nuestro entender, en una forma bastante poco costo eficiente, pero ellos lo hacen y ponen un montón de gente, y escuchamos que el problema más grande que tienen es que capaz tienen un radiólogo que es excelente modelando en 3D, pero que no conoce de mantenimiento de la máquina o de la materia prima que usa la máquina, y cuanto más sofisticado, obviamente, más nivel técnico se necesita para mantenerla operativa. Entonces, ahí es donde muchas veces también hay un cuello de botella a la hora de implementar un programa de impresión 3D en el hospital. Entonces sucede un poco esto, ¿no? Apuntamos a tener a la generación dorada y terminamos con la selección de San Paoli. Y para que eso no pase, nosotros al menos en Mirai 3D lo que apuntamos, y quizás también es una buena idea para que los chicos de informática del hospital italiano lo puedan pensar de esa forma, es resolverlo a través de una solución digital, ¿no? Que permita ordenar el flujo de trabajo, que permita definir la fecha de cirugía, garantizar también cierta seguridad desde el punto de vista de los datos, poder medir el impacto para que le llegue un reporte de caso a cada cirujano una vez que termina, y poder ver si redujo el tiempo quirúrgico, si cambió su estrategia quirúrgica, etc. Y también algo que es muy importante y no es menor, poder mostrarle un panel de control a la parte gerencial del hospital para que vean realmente cuál es el impacto en los costos y también cuál es la demanda de cada una de las especialidades, porque probablemente, no sé, áreas como cabeza y cuello tengan más demanda que otras áreas en donde los casos van a ser muy específicos, en donde realmente valga la pena implementar esta tecnología. Y para terminar, la forma en la que nosotros vemos, ¿no? Que es al menos una buena manera de empezar a implementar este tipo de tecnologías en el hospital, es en etapas, y en etapas que sean escalables. Por eso tenemos una primera etapa que es de capacitación, que va muy en línea con lo que estamos haciendo ahora, de difundir y de poder intentar explicar al menos cómo nosotros vemos y entendemos la tecnología en lo que venimos trabajando en esto hace tiempo,
que obviamente está pensada para instituciones de salud, una capacitación mucho más integral, pero totalmente gratuita para cualquier institución que la quiera solicitar. Después una etapa piloto, en donde realmente sea muy bajo el costo y no haya un compromiso mensual ni nada por el estilo para las distintas especialidades, y de esta manera uno pueda realmente medir el impacto y ver si le sirve o si no le sirve, porque incluso puede haber cirujanos de una misma especialidad que a uno no le interese y no le guste, y otro sí la quiere usar y diga que es lo mejor del mundo. Nos ha pasado y nos pasa todo el tiempo. Y por último, una vez que tengamos esos resultados y que el equipo esté formado y conozca la tecnología, las limitaciones y las potencialidades, ahí sí pensar en una implementación institucional y volver un poco atrás en la presentación para analizar si conviene poner equipos en el hospital, si conviene trabajar con un servicio externo o si conviene hacer un híbrido como veíamos anteriormente. Como conclusiones, para mí lo más importante es identificar realmente las necesidades y el potencial de cada institución de implementar esta tecnología. Hay beneficios que ya están validados y lo más interesante es que son transversales a diferentes especialidades. No es solamente lo óseo, hay un montón de posibilidad de hacer cosas súper interesantes en oncología, en cirugía cardiovascular sobre todo. El desafío, como decíamos antes, no está en comprar un equipo y en ponerlo en el hospital, sino en tener un enfoque sistémico de para qué voy a usar realidad aumentada, para qué voy a usar impresión 3D o para qué voy a usar cualquier otra tecnología. Algo muy importante es la disponibilidad inmediata. Hay modelos que permiten arrancar con cero inversión inicial, solamente consumir lo que uno va a necesitar, y que reducen mucho la curva de aprendizaje, como lo que entendemos que es lo que proponemos nosotros. Y por último, que hoy por hoy sigue existiendo esa oportunidad de innovar, diferenciarse y hasta de generar ingresos adicionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos ya se están reglamentando los códigos para los financiadores de salud, para que se puedan justamente cubrir este tipo de prestaciones de forma muy fácil. Y en Argentina y en la región, que la verdad venimos un poco lentos con eso, igualmente cuando uno lo piensa de forma costo eficiente y piensa también los beneficios que van a dar, muchas veces el paciente está súper dispuesto a asumir esa inversión con tal de tener un mejor resultado en quirófano. Así que bueno, les agradezco un montón, esa es un poco la presentación y cualquier pregunta que tengan, feliz de escucharlos y responderlas. Excelente, Mati, la verdad que es muy clara la presentación. La verdad que la experiencia que contaste es súper interesante. Espero que al público presente le sirva y lo pueda trasladar a sus instituciones. De mi parte te quería preguntar, tal vez hablaste de los beneficios y cuáles son las limitaciones también de esta tecnología a la hora de ponerla en funcionamiento, digamos. Total, me parece buenísima la pregunta. Mirá, la verdad que hay varias limitaciones también. Quizás a veces puede ser, a ver, una limitación en sí es un poco el sistema de salud, eh, sobre todo porque nuestra materia prima, digamos, es la imagen médica, y muchas veces sabemos que es muy difícil garantizar una calidad de imagen porque los pacientes vienen no sé, del interior o de tener imágenes en centros que quizás no lo hicieron con un protocolo, o donde la adquisición de fases, que para nosotros, para casos oncológicos, es muy importante, no se hizo. Entonces, a veces chocamos con tener que volver a hacer la imagen y eso sí puede ser un problema, una molestia más que un problema. Y después, hoy por hoy yo creo que todavía hay una limitación tecnológica en el desarrollo de la impresión 3D en sí. Por ejemplo, los materiales flexibles que tengan buena performance todavía son bastante caros, bastante complejos de imprimir. Las impresiones son lentas, entonces, por ejemplo, casos de emergencia, la verdad que es muy difícil que esto pueda ser útil. Entonces, creo que hay todavía una limitación tecnológica y que a medida que se vaya desarrollando, probablemente nada, sea mucho más interesante porque, bueno, van a ser impresoras más rápidas, supuestamente menos costosas y más versátiles también, ¿no? Quizás con un solo equipo podés hacer muchas más aplicaciones y no tener que necesitar quizás 3 o 4 de acuerdo
la especialidad. Excelente, muy claro. A ver si hay preguntas acá en el chat. Muy buena presentación. ¿Qué material utilizan para las reconstrucciones faciales y mamarias? Bien, para las reconstrucciones faciales y mamarias se usa PLA, que es totalmente esterilizable y biocompatible, así que como también está en contacto solamente con la mucosa y no es muy invasivo, no hay problema. Ok. Una siguiente pregunta de Gustavo. ¿Cuál es el costo para un centro del interior? Bueno, nosotros, un poco como contábamos en las modalidades, no trabajamos con un costo fijo si es que alguien quiere implementar en forma integral la tecnología. Primero nos enfocamos en realmente intentar explicarle esto a los médicos y a la institución y diagramar algo a medida. Pero si uno quiere, por ejemplo, empezar a trabajar con el servicio on demand, nosotros cobramos para casos complejos, que para nosotros es todo lo que no es socio, o sea, oncología y cardiovascular, cobramos $385 la reconstrucción virtual con impresión 3D y $315 la reconstrucción virtual solamente de cada uno de los casos. Bueno, vamos con la última, que ya estamos en horario para la próxima presentación. Wilfredo pregunta, hola Matías, en América Latina, ¿cómo estamos avanzando en la realización de intervenciones quirúrgicas con el uso de prótesis 3D obtenidas con bioimpresión, especialidades como cirugía plástica, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, etcétera? Bien. Bueno, la verdad que yo no la tengo muy clara con bioimpresión, pero todo lo que estás nombrando, que es cartílago básicamente, entiendo que es de las cosas que más desarrolladas están, ya sea por impresión con biotintas, o sea que directamente sale de la impresora la biotinta, o también mucho con impresión de scaffolds y celularización de esos scaffolds que sirven, por ejemplo, no sé, para hacer orejas, lo hemos visto mucho, narices. Tengo entendido que es bastante útil. Y bueno, ahí les dejo mi contacto si quieren para poder responder cualquier otra pregunta. Y bueno, realmente les agradezco y me tomo el atrevimiento de agradecerles mucho, sobre todo la buena onda y la paciencia con los tiempos y todo. La verdad que fue un placer cómo lo organizaron, así que los felicito, chicos. Buenísimo, Mati. Muchas gracias a vos también por Gracias, Mati. sumarte y por tu buena onda.